Muy buenas noches, queridos hermanos. Por la gracia de Dios, hoy, este día, vamos a continuar con la segunda parte de la segunda carta del apóstol Juan. Y realmente esta noche termina este libro para comenzar, si Dios quiere, la tercera carta del apóstol Juan. Y vamos a leer de nuevo los versículos que me corresponden. Es del versículo 7 al 13 y dice así: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Hasta aquí la lectura. Vamos a orar, hermanos, entregar al Señor esta parte para poder estar continuando el sermón que tenemos. Gracias, Padre, por esta hermosa noche. Gracias porque tenemos la oportunidad de escuchar tu palabra, Señor, leerla, aprender de ella. Tú nos hablas a través de ella, Señor. Gracias por el privilegio que tenemos de hacerlo. En tu mano encomendamos nuestra vida y esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sabemos, hermanos, que la razón principal por la que fue escrita la segunda carta de Juan fue porque falsos maestros han estado atacando, asolando e infectando las iglesias que estaban bajo la supervisión de él con falsas doctrinas, enseñando, entre otras cosas, que Cristo no vino en carne y en sangre. Esta era la razón primordial, y Juan le insta a ellos que atiendan, estén perseverando, estén mirando por ellos mismos para no perder el galardón completo. Y lo que le ayudaría a ellos contra la falsa doctrina es la permanencia. Porque permanecer, dijimos en el primer punto de nuestro sermón, que permanecer en Cristo evita el peligro de que el creyente sea engañado. Y también, en segundo lugar, permanecer en Cristo evita el riesgo de salirnos o extraviarnos del camino. Bueno, hasta aquí hemos visto la primera parte y es interesante, hermanos, que cómo Juan encara y toma la vida cristiana. Él es muy radical en sus enseñanzas, en sus escritos, muy diferente a como a veces lo tomamos nosotros, la vida cristiana. Él dice, por ejemplo, que el que no persevera en las enseñanzas de Cristo no tiene a Dios. Y esto lo dice sin vueltas, no da vueltas para decirlo. Me gustaría darle algunos pasajes que nos muestran claramente y reforzar lo que Juan dice, que el que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Por ejemplo, en Juan mismo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 y versículo 36, dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos, la ira de Dios permanece contra el que se niega a creer en el Hijo de Dios. Está sobre él, dice la Biblia. El inconverso que no tiene a Cristo en su corazón no tiene a Dios. Por eso en la primera carta de Juan, en el versículo 3, en el capítulo 3 y en el versículo 6, dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. La palabra de Dios es clara cuando dice que el creyente no se pasa la vida pecando. Es decir, no peca habitualmente, no practica el pecado. Por el otro lado, el pasaje dice que el que practica el pecado no le conoce a Dios.
Y en el Evangelio de Juan, capítulo 15, se dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Este es el destino final, dice Juan, de aquellos que no permanecieron en Cristo. Es catastrófico su destino. Este es el destino de los que nunca fueron salvos. Ahora, si quisiéramos ver la vida de los que en verdad permanecen, tendríamos que fijarnos, por ejemplo, en los primeros cristianos de la iglesia primitiva. Ellos, había algo que los caracterizaba a todos: la perseverancia en las cosas básicas, comunes, pero significativas al mismo tiempo entre ellos, entre los hermanos. Ahí en Hechos, capítulo 2, si pueden abrir sus Biblias, en el versículo 42, dice algo interesante. Y perseveraban, ahí está la clave, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es interesante, hermanos, que estos primeros cristianos permanecían escuchando la enseñanza de la palabra de Dios, la enseñanza de los apóstoles. Siempre perseveraban, permanecían, siempre estaban escuchando. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, dice el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Pero también tenían comunión unos con otros, buscaban estar juntos entre creyentes, se consideraban, se buscaban, tenían comunión unos con otros, querían estar entre ellos, buscaban siempre la compañía de creyentes y no la de inconversos. Pero también perseveraban en el partimiento del pan y oraban juntos. Participar del partimiento del pan es un mandamiento que Dios dejó a su iglesia, y también las oraciones congregacionales. Oraban juntos. Otra cosa que los caracterizaba era la palabra de Dios que moraba en abundancia entre ellos. Ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Es imposible, hermano, permanecer sin que la palabra de Dios more en nosotros en abundancia. No vamos a poder exhortarnos, no vamos a poder enseñarnos, no vamos a tener la sabiduría, ni mucho menos cantar con gracia en nuestros corazones al Señor. Para eso tiene que morar en nosotros la palabra de Dios en abundancia. Por eso Juan agrega diciendo que el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene a Dios, al Padre y al Hijo. Fíjense que Juan en este pasaje pone tanto al Hijo como al Padre en una misma línea o nivel. Y esto significa que nadie puede tener al Hijo si no tiene al Padre, ni al Padre se le puede tener sin tener al Hijo. Ahí en el primer capítulo él había dicho, nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. Ahora, ¿qué es perseverar entonces en la doctrina de Cristo? El Señor Jesucristo dijo claramente acerca de perseverar en la doctrina de Cristo en el capítulo 15 y en el versículo 4 del Evangelio de Juan, permaneced en mí. Es como una orden en imperativo, como algo que tendríamos que nosotros obedecer. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es una metáfora que el Señor utiliza con el tema de la vid, y aquellos discípulos que escucharon esa palabra conocían muy bien de que el pámpano no puede estar separado de la vid. Si está separado, no podría llevar fruto, no podría producir fruto. Y acá dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco, dice Jesucristo, vosotros podéis llevar fruto si no permanecen
en mí. Sabemos, hermanos, que la salvación, por ejemplo, es un fruto de la permanencia. El salvo permanece y también tiene una continuidad en el servicio a Dios y también está permaneciendo en su enseñanza. Fíjense lo que Cristo le dice a los creyentes, escribe Juan en el capítulo 8, 31, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esto Cristo dijo a creyentes, no dijo a inconversos. Dijo que los creyentes permanecen. Pero también el autor de Hebreos escribe algo muy interesante en el capítulo 3, 14 acerca de la permanencia. Dice él, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. El creyente tiene un inicio y un fin en la permanencia con Cristo. No puede existir que el creyente que a la mitad del camino haya desaparecido. El autor de Hebreos dice, somos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin. El Evangelio de Mateo dice, el que persevera hasta el fin será salvo. Déjeme decirle algo muy importante, hermano, que ser de Dios no depende de los esfuerzos que usted pueda hacer. Y esto sabemos. Sino que Dios se quiera revelar a usted. Y si Él se reveló a usted por su misericordia y por su gracia, por medio de su palabra y su Espíritu Santo, usted de por sí perseverará en las enseñanzas de Cristo. Fíjese lo que dice en Mateo 11:27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Si usted, hermano, es un creyente, es un privilegiado. Dios se reveló a usted. Dios se reveló a usted, se mostró a través del Hijo. Y yo sé que usted, así como yo, conoce también a personas que alguna vez estuvieron por un tiempo en la iglesia con los creyentes. Luego, por alguna razón, hoy ya no están con los hermanos. Desaparecieron. Es decir, ellos no permanecieron. Y es muy difícil creer, por todo lo que estamos viendo, de que una persona que desaparece de la iglesia, es decir, entre los hermanos, pueda decir que esté siendo un hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios permanece. Permanece. Así como dice Tito en su carta lo siguiente en el capítulo 2, versículo 10, no defraudando, escuchen, dice, sino mostrándose fieles en todo. El creyente es fiel. El creyente es sinónimo de fidelidad. Para que en todo, dice, adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Y esto es una buena oportunidad, hermanos, para analizar cómo están nuestras vidas delante de Dios en el tema de ser de Dios o no ser de Dios. Es indispensable, es importante. No podemos posponer este análisis de nuestra vida. Tenemos que analizar nuestra vida si estamos en la fe. Hermano, Juan tiene una peculiar forma de describir a los creyentes y a los que no lo son. Como dijimos en otro momento, que para Juan o somos del Señor o no somos del Señor. Es simple. Y también dice al creyente que, en tercer lugar, perseverar en Cristo involucra no acompañar las malas obras. En el versículo 10 de 2 Juan dice, ahí en sus Biblias, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis, ni le digáis bienvenido. Ahora, en la época que se escribió esta carta, tenemos que entender que los misioneros cristianos eran itinerantes y cuando viajaban a otros lugares lejanos,
eran recibidos con generosidad y alojados en las casas de sus anfitriones. Es posible, aunque no se sabe con certeza, que las casas mencionadas aquí hayan sido iglesias que se reunían ahí en las casas. Los primeros misioneros cristianos dependían de esta hospitalidad desde el principio. Fíjese lo que dice Romanos 6:5 con respecto a que las iglesias estaban instaladas en las casas. No había templos al principio. Dice, saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Entre ellos, los filósofos itinerantes llamados sofistas hasta cobraban honorarios por su enseñanza. Imagínense, hermanos, hasta dónde llegó esto de los falsos maestros. Como sucedía con algunos de los adversarios de Pablo en Corinto. Pablo en su carta a los romanos escribe que los que causan divisiones y tropiezos por causa de la doctrina y con sus suaves palabras y lisonjas engañan los corazones ingenuos, él manda que nos apartemos de ellos, que los evitemos. Dice Romanos 16:17, más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, que os apartéis de ellos. Que os apartéis de ellos. Dice en el versículo 18 del capítulo 16, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Con sus suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Ahora, esto es un consejo muy sabio, hermanos, para que lo practiquemos. Si un consejero te dice, por ejemplo, a un nuevo creyente, a un nuevo en la fe, que no escuches tal doctrina, entonces no lo escuches. No te conviene, no te va a edificar. Todo lo contrario, te puede confundir, enfriar y apartar del camino. Estos hombres, falsos maestros, engañan corazones ingenuos, corazones nuevos en Cristo que aún están mamando leche de la palabra de Dios. Por eso Pedro escribe lo siguiente en su segunda carta, muy fuerte, en el versículo 1 del capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y dice en el versículo 2, y muchos, escuchen, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Dice que muchos seguirán sus mentiras y el camino de la verdad será blasfemado. ¿Saben qué, hermanos? A la misma gente les gusta que se les mienta. Pero apenas uno le dice la verdad, no les gusta, nos repelen. Pero esto es así, está escrito. Y dice la Biblia en el versículo 3, y por avaricia, 2 Pedro, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Estas palabras del apóstol Pedro, hermanos, son muy duras. Como les dije en el estudio pasado, una persona puede estar en un púlpito con traje, con corbata y con la Biblia en mano, hermanos, y te puede estar engañando si uno no conoce su palabra y no usa el discernimiento. ¿Qué es lo que se hace con la mercadería? Es muy fácil, hermanos. Se vende o se compra. El apóstol Juan está diciendo que si hay personas que vienen a usted y le trae un evangelio diferente, así como Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 1, versículo 8, más, escuchen lo que dice Pablo, se va a un extremo y dice, más si aún nosotros, y comprometa a un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito,
si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Ahora, con respecto a recibir y decirle bienvenido a estos viajeros, el apóstol Juan nos está refiriendo que el cristiano no debería dar alojamiento a los misioneros que nos visitan. Todo lo contrario, es un honor recibirlos. La carta de Hebreos habla de la hospitalidad, dice, no olviden la hospitalidad, ya que algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Es muy bueno, es una bendición cuando misioneros vienen a nuestras casas. La hospitalidad era un ministerio cristiano muy importante de aquella época, porque había pocos mesones y pensiones donde los viajeros podían quedarse seguros, especialmente los cristianos que querían mantenerse lejos de las influencias malas del mundo. Por eso hoy muchos hermanos que nos visitan prefieren ir a las casas para no estar en un hotel en donde no haya una relación familiar de comunión, pero otros prefieren estar en un hotel. Pedro dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos, dice, los unos a los otros sin murmuraciones. Se dan cuenta que la Biblia manda que estemos hospedando a misioneros que traen la palabra de Dios. Tercera Juan 5 dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Es un privilegio hospedar hermanos que predican la palabra de Dios, y todos deberíamos practicarlo si tenemos esa posibilidad. Ahora, el apóstol Juan se refirió a no recibir a los que vienen a destruir la iglesia de Jesucristo con sus falsas enseñanzas. A esto se refería. Porque el que dice bienvenido, participa en sus malas obras. Ahora, ¿de qué manera o cuándo un creyente participa de sus malas obras? Cuando el creyente se junta con ellos, les acepta en nombre del amor, y eso es muy peligroso. Tal vez no lo es para un creyente maduro, pero podemos servir de tropiezo a otros hermanos débiles en su fe, viéndonos participar con ellos. Dice Efesios 5:11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlos. El apóstol Pablo amonestaba a este tipo de personas llamándolo por su nombre en público cuando veía que había falsos maestros. Por ejemplo, en 2 Timoteo 2:16 dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y en el 17 dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Dice en el 18, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Este es el tema de los falsos maestros. Trastornan la fe de algunos. Y también cuando el creyente ofrece hospitalidad a líderes que propagan sus herejías, contribuye y dejan la impresión de que las personas que reciben a esas personas aprueban las enseñanzas de estos anticristos. Dice Juan, 1 Juan 2:22, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. No se debe sacrificar la verdad, hermanos, en beneficio de la hospitalidad o el amor. Alguien decía que es mejor estar separados por la verdad que unidos por el error. Y esto es algo muy sabio. La lealtad suprema a Dios y a su palabra es lo que debe caracterizar por encima de todo las acciones de cada creyente verdadero. Sin duda, este principio se aplica hoy. A menudo, algunos que profesan ser creyentes vienen a nuestras puertas queriendo reproducir grabaciones y ofreciendo revistas o libros. Ustedes conocen quiénes son esos grupos. Por eso debemos ejercer el discernimiento, es decir, debemos separar y distinguir por medio de las Escrituras lo que nos están proponiendo.
Y es importante entonces que el cristiano conozca la palabra de Dios, conozca su Biblia. Proteger a una familia o una iglesia local de los ataques insidiosos de los falsos maestros exige, hermanos, vigilancia espiritual constante. Un pastor muy exitoso me dijo una vez: si quitara mis ojos de esta obra por 24 horas y dejara de orar, la invadirán antes de darnos cuenta. Repito, dice: si quitara mis ojos de esta obra por 24 horas y dejara de orar, la invadirán antes de darnos cuenta. Cuenta una tradición en cuanto al apóstol Juan que ilustra su posición respecto a la falsa doctrina. Cuando el apóstol Juan vivía en Éfeso, un día fue a los baños públicos. Los baños públicos se usaban en la antigüedad, y allí vio a Cerinto, un hombre, un líder de una secta herética de aquella época. Dice que Juan salió corriendo de los edificios porque temía que se cayera como castigo de Dios. Cerinto enseñaba que Jesús era el hijo natural de José y María y no Dios venido en carne. Imagínense, hermanos. Él enseñaba, este hombre, Cerinto, que Jesús era el hijo natural de José y María y no Dios venido en carne. Esto es lo que propagan los falsos maestros. Nosotros creemos que Dios se encarnó en María. Si lo que los falsos maestros enseñan no concuerdan con la verdadera doctrina de Cristo, no solo no debemos permitirle entrar en nuestras casas, sino que tampoco debemos decirle a Dios, es decir, que Dios los acompañe. Dice Apocalipsis 18:4, y oí una voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. La Biblia es enfática, hermanos, especialmente en el celo que debería tener todo creyente por la sana doctrina. Por eso, y tenemos en el cuarto y último punto, perseverar en Cristo involucra tener el gozo cumplido. Dice Juan 12, segunda Juan 12, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Probablemente este pasaje no tiene mucho sentido hoy, en este día, en donde la tecnología nos permite estar en un abrir y cerrado de ojos en otro continente. Pero imagínense que lo que quería hacer Juan es verle a ellos cara a cara, estar con ellos. En nuestras traducciones, el tema de papel se usa para referirse al papiro, que estaba hecho de una planta parecida a la caña, que se envolvía a manera de rollo, se utilizaba para escribir la palabra de Dios. Y la pluma era una caña afilada por uno de sus extremos, y la tinta era un compuesto de carbón, goma, vegetal y agua. Y con eso se escribía la palabra de Dios. Pero lo que el apóstol Juan está poniendo al relieve es que, aunque tenía muchas cosas que escribir, él lo prefería hacer cuando él vaya a visitarlos. Él dice: quiero hablar con ustedes de boca en boca, en forma presencial. Y todos nosotros sabemos que en este tiempo es muy importante la presencia, y que no es lo mismo usando, como dije, la tecnología digital. Nadie puede dudar que es muy útil la tecnología, pero esa relación en su utilización es fría e incompleta. No existe la comunión completa, y por lo tanto el gozo no se cumple cabalmente. Es bueno recibir cartas, pero es mejor recibir la visita física de los verdaderos siervos de Dios. Esto es una bendición, hermanos. El deseo de Juan era ir a visitarlos pronto y que le digan: bienvenido, hermano. Y de esa manera el gozo sería completo. Si nos fijamos lo que Juan en su primera carta escribe en el capítulo 1, 4, dice lo siguiente. Dice 1 Juan 1, 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros,
Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y en el versículo 4 dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Sin duda, hermanos, que para que el gozo se cumpla, nuestra comunión debe ser con el Padre y con el Hijo. Y eso se cumple solo en el verdadero creyente, cuando está en comunión con otros creyentes. La segunda, en el versículo 13 de la segunda carta dice, los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Una salutación de los miembros de la iglesia, donde el apóstol Juan está al momento de escribir esta epístola. Esta breve epístola, escrita a una madre cristiana y a su familia, y tal vez a la iglesia en su casa, es una gema perfecta de correspondencia sagrada. Pero no debemos olvidar el mayor énfasis de la carta. Estén alertas. Hay muchos engañadores en el mundo. Aunque al menos al que usted menos lo crea posible. Concluyendo, hermanos, el título del sermón decía que la permanencia en Cristo nos mantiene en alerta para defender la verdad. Créanme, hermanos, que la única manera de permanecer en alerta para defender la doctrina de Cristo es la comunión con el Padre y con el Hijo. El creyente no se puede mantener en forma neutral. Por eso, la permanencia en Cristo nos ayuda a no ser engañados, no extraviarnos, no participar de sus obras perversas y tener el gozo cumplido. La herramienta más importante es su palabra, estar en comunión con Cristo, estudiándola diariamente. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre, por esta hermosa noche. Te agradecemos porque podemos estudiarla, estar alerta. Aún en este tiempo siempre existirán falsos maestros que querrán introducir herejías encubiertas en la iglesia. Todos los creyentes, no solamente los ancianos, debemos estar alerta con Biblia en mano, con Biblia en mente, con la Biblia en el corazón, para ver y para discernir este tema. Gracias por todo, por tu amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aprovecho, hermanos, para decirles que pasen un feliz fin de año y que el próximo año sigamos estudiando su palabra, que es un privilegio. Gracias. Buenas noches.